Vamos a platicar y después traigo aquí algunas ideas que me gustaría reflexionar, pero empiezo más bien con el interés de conversar, porque yo puedo traer una presentación de turismo o puedo hacerles unas reflexiones sobre algún documento que hice hace poco de visión de país, de visión de futuro, pero creo que por estar también en un ambiente universitario quisiera yo después hacerles algunas reflexiones quizá más bien de tipo personal. Pero a ver, ¿dónde quedaron los de Derecho? Los nuevos de la Facultad de Derecho que están entrando. Aquí están. Ah, bueno, pues quien pidió permiso de entrar y que el señor rector generosamente le concedió la entrada. ¿Jimena? Jimena. A ver, Jimena, ¿por qué no nos platicas, si nos pudieras decir? Es la prueba de la entrada. El rector ya te dejó entrar, pero yo todavía no. Entonces tienes que pasar por aquí para que ya pases y te registre ya el rector. Jimena, si nos pudieras decir un poco ¿por qué escoges la Facultad de Derecho? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de Derecho? Pero en general, ¿por qué escoge un estudiante? ¿Por qué escoge alguien como tú estudiar Derecho? ¿Qué es lo que esperas tú de estudiar Derecho? Yo cuando escogí la licenciatura en Derecho, pensé que es una de las carreras que tiene más apertura en cualquier ámbito. Tú puedes trabajar y desarrollarte en el ámbito que te parezca mejor. Y tiene muchísimas vertientes, o sea, no es una carrera muy cerrada a un ámbito. Y eso es a mí lo que me gustó, porque puedes ver a gente muy brillante, pero en aspectos muy diferentes. Muy bien, Jimena. No te dejo todavía, ¿eh? Okay. Ahí sigues. ¿Qué temas te preocupan ahorita que entras a la Facultad de Derecho y entras tu primera vez? ¿Qué te preocupa de la escuela? ¿Qué te preocupa de la vida? ¿Qué te preocupa del país? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa además de que el rector ya te quitó la primera preocupación que era entrar? Pues me preocupa mucho la situación del país, porque yo creo que México tiene mucho potencial y es un potencial que está atorado, y la verdad es que yo sí quisiera ver un cambio en un futuro en el país, porque yo no creo que México deba quedarse como está. Yo creo que es un gigante, pero está dormido, tenemos que despertarlo y es nuestra responsabilidad como futura generación hacerlo. Creo que merece ya la licenciatura, señor rector. Yo creo que podríamos ya quitarle la molestia de los créditos, digo, ¿para qué pasar por estos inconvenientes? Muy bien, Gina, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Algún otro u otra? Siempre son las mujeres las que hablan más, ¿eh? Porque siempre tienen más que decir, es por eso, no por otra razón. ¿Quién más? Alguien que haya entrado, también que esté entrando. ¿Por qué Derecho? ¿Por qué Derecho y también qué le preocupa o qué le motiva? Y si no es voluntario, pues será como se hacen en la vida las cosas, se escoge. A ver la de azul, que está como no queriendo ver para acá. Ese es el peor truco, ¿eh? Cuando no cambia uno la mirada por acá. Ni modo. Ah, pues las dos de azul ya que están una y una. A ver, la primera. Tu nombre, perdón, no es tu nombre y un poco lo mismo. Pamela. ¿Cómo? Pamela. Pamela, muy bien. ¿Por qué escogí la licenciatura de Derecho? La verdad, o sea... No, lo que tienes que decir, la verdad no, la verdad no. No me aceptaron en ingeniería, me chocan las matemáticas y estoy en Derecho. No, la verdad no. Elabórala. No, o sea, la verdad de entrada me parece una carrera muy interesante, desde el cómo se fundó, o sea, hablando desde el derecho romano y todo eso. Me interesa, o sea, la verdad sí, pues la encuentro interesante. ¿Y de la vida? ¿Qué te preocupa? ¿Qué edad tienes? Perdón, pero no se pregunta a una mujer la edad, pero en tu caso se puede. 18. 18. ¿Qué te preocupa a los 18? En general, fuera del novio y estas cosas que pues algo afectan. Pues la verdad también me preocupa mucho la situación de México. O sea, bueno, recientemente en nuestras clases de teoría del derecho nos pasaron una película, Presunto Culpable, que la verdad podría decir que me marcó el ver como millones de personas que son inocentes, o sea, son sentenciadas, o sea, condenatoria, y pues, o sea, eso me tiene como muy preocupada de la situación del país.
en este caso el sistema penal mexicano y el tema de la película está muy buena de presunto culpable, y entre otras cosas eso es lo que nos lleva ahora a reformas del nuevo sistema penal acusatorio, que seguramente será tema de estudio en la parte penal. Muchas gracias, Pamela. La otra de azul. Mi nombre es Laura y la razón por la que elegí estudiar Derecho, pues se me hace una carrera muy completa, como dijo mi compañera, que no me acuerdo su nombre, perdón. Pamela y Jimena. Jimena. Es una carrera en donde puedes trabajar en cualquier ámbito, te puedes desarrollar tanto internacionalmente como nacional, y en sí me gusta el poder tener la capacidad de poder resolver conflictos, ayudar a las personas. Y pues lo que me preocupa, creo que como dijeron mis dos compañeras, la situación en México, que hay muchas personas que tienen poder pero no lo hacen en un sentido bueno, sino que lo ocupan para beneficios propios o malos. Y yo sí quiero ver un cambio en México en un futuro, que se vea la diferencia de las personas que están saliendo. Muy bien, muchas gracias. A ver ahora, relaciones internacionales, sé que andan por ahí. Ándale, lo malo es que ya la pensaron y no saben ni que los vamos a preguntar. No, a ver, perdón, yo, sí. No, la mujer de atrás. Yo. ¿Tu nombre? Sandra Amador. Sandra. Sí. Relaciones internacionales. Sí. Bueno, yo escogí estudiar esta carrera porque, aparte de que es multidisciplinaria, considero que es muy noble en el sentido de que, dependiendo del enfoque que le des, puedes trabajar desde derechos humanos, crisis humanitarias, política exterior. Aparte de que considero que tengo cierta facilidad para los temas que he visto, he participado en modelos de Naciones Unidas, en Olimpiadas de Historia, entonces creo que me apasiona, o sea, es algo que realmente me gusta y es la forma que yo veo de ser un factor de cambio, o sea, pequeñito, pero o sea, no sé qué tanto puedo abarcar, o sea, por eso escogí. Gracias, Ana, muchas gracias. Sí. A ver, aquí había más voluntarios. A ver, atrás de Sandra está una persona también. Buenas tardes, yo me llamo Jonathan y bueno, yo escogí estudiar Relaciones Internacionales porque, como dijo mi compañera, es una carrera multidisciplinaria, la cual te abre un amplio territorio para aprender sobre distintas disciplinas como puede ser la historia, geografía, y además pues gracias a la vida, a Dios y a mis padres pues tuve la oportunidad de viajar mucho. Me he dado cuenta que el mundo sufre mucha violencia. Ahorita mismo están muriendo muchas personas y personalmente me gustaría contribuir a ello, a resolver conflictos. Gracias. Y había por aquí, sí, la de blanco, perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Michel y yo también estudio la carrera de Relaciones. Bueno, escogí esta carrera pues porque es una carrera muy bonita. Abre muchas puertas y toca temas muy importantes alrededor del mundo. Actualmente, bueno, destacan varios problemas, pero son demasiados en todo el mundo y con muchas cualidades cada uno en el que se tiene que ver. Entonces, esta carrera yo creo que es muy importante porque te relaciona con todo, no solo con una cosa en específico. Y bueno, yo la escogí por el gusto y porque, no sé, bueno, sí, porque tengo muchas ganas de conocer todo lo que me rodea y saber cómo interactuar con él para llevar adelante pues la sociedad actual. ¿Y de temas que te preocupen? En Pues, general, no tiene que ser nada más, no sean tan formales, nos importa solamente la parte, digamos, del país. En general, si eso es lo que más les preocupa, pues obviamente también es interesante porque sobre eso, sobre lo que hay que reflexionar. Pues son muchos temas, en general la economía, la hambruna que están pasando muchas personas alrededor del mundo, no lo sé, los niños me interesan mucho también, los niños que no tienen casa, familia, escuela, dinero, comida, ¿te lo dije? No lo sé. Bueno, son muchos temas, pero esos son los que más me interesan. Bueno, muchas cosas. Luego hablamos, ¿no? Estaba más larga esta consulta, ¿eh? Bueno, y también entiendo que están gente de negocios.
no sé cuántos, pero entiendo que están Derecho, Relaciones Internacionales y algunos, o me dijeron mal, ¿era otra escuela? No, era aquí, ¿verdad? Y creo que aquí todo es al revés, aquí los que llevan más años de estudio los castigan hasta arriba, ¿verdad? Aquí premian a los que van llegando. ¿Algún comentario? Por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Tolan, estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y bueno, me apasiona Relaciones Internacionales, por eso decidí estudiar esta carrera y me interesa representar a mi escuela, a la Salle, y también me interesa representar a México en el ámbito internacional. Quisiera, una vez ya egresado y estudiando, lograr un impacto para que México pueda ser un gran país en el ámbito internacional como lo fue en el siglo pasado, un líder a nivel internacional y América Latina. Me gustaría crear aportaciones en el tema de medioambiental, economía y crisis humanitaria. Estamos viviendo hoy en día y es muy fuerte dentro de México y fuera de él. Y pues básicamente eso y mucho más en relaciones internacionales, y por eso estudié esta carrera. Muchas gracias. ¿Algún último? Una última, bueno, una penúltima, por favor. Y acá el último se les parece. Perdón. Pensé que amablemente le pasabas el micrófono, no más bien si quieres hablar. No, perdón. Entonces luego se lo devuelves. Sí. Perdón, pensé que lo estabas pasando. Buenas tardes, yo soy Daniela, estudio igual la licenciatura en Relaciones Internacionales. De hecho, me llama mucho la atención por lo mismo que a todos mis compañeros de aquí, al parecer, porque es multidisciplinaria. Pero en realidad uno de los asuntos que más me preocupa en estos momentos es pues el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Pero sinceramente yo pienso que si Estados Unidos decide salirse del Tratado de Libre Comercio, no deberíamos de quedarnos, pues bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya no está Estados Unidos. Hay muchísimos más países, hay otras potencias con las cuales podríamos tener relaciones. Y me gustaría poder, como en un futuro, empezar a formar tales relaciones y hacer fuertes relaciones con otros países en las cuales México pueda ser mucho más importante, porque como dijo mi compañera Jimena, es un gigante que está dormido, y yo siento que México tiene un gran potencial, sobre todo por la gran cantidad de materia prima, de flora y fauna que tenemos, y de diversidad. Creo que nosotros podríamos lograrlo, pero solo es cosa de empezar a movernos y dejar de depender tanto de Estados Unidos y de otros países. Gracias. Buenas tardes. Soy César Román y la razón por la que yo elegí Relaciones Internacionales es por la gama de oportunidades que aporta que pone a mi alcance la carrera como tal. Tiene una gran variedad de aplicaciones y lo que me interesa principalmente es lo que es seguridad internacional. Creo que es algo que se debe de tratar con mayor detalle y pues hacer que México tenga una mayor presencia en lo que es el ámbito militar. Igualmente también me interesan las culturas y los distintos países que están en el mundo. Gracias. Y por aquí había una última persona. Sí. Van ganando los de relaciones. Ahorita empatamos, pero... Buenas tardes, licenciado. Yo aspiro a ser un abogado algún día. Yo considero que el problema más grande que puede presentar en materia legal México actualmente es al momento de la creación de leyes. Me parece que hay una sobrereglamentación, que eso no permite que México crezca en materia, digamos, económica. Otro problema que me parece es que las personas que crean leyes son personas que no son expertas en derecho. Eso ocasiona que no pueda haber una aplicación correcta
Y si me lo permite, yo creo que es estulto creer que las personas que crean derecho no sepan ni siquiera qué realmente están haciendo. Simplemente van a acudir y creen que están haciendo un favor, pero realmente están haciendo creer una demagogia respecto a la aplicación de la misma materia. A mí me gustaría hacer un cambio, empezando en materia fiscal. Yo creo que México tiene un potencial realmente en lo que es el derecho fiscal, y también me gustaría hacer una aportación en la política, porque yo creo que México tiene muy buenos políticos, pero no se les permite realizar ciertos cambios que podrían hacer a México una nación primermundista. Gracias. Y si me permiten, uno acá para tratar de compensar, y luego, si me acuerdo yo qué les iba a decir, se los platico también. Por aquí un micrófono. Creo que ahí va. Bueno, pues yo me llamo Carlos, tengo 19 años, estudio la carrera de Derecho. Pues me escogí Derecho porque fue una buena opción y quisiera pues aprender de leyes, o sea, artículos constitucionales. Me quisiera especializar ya sea en Derecho constitucional o civil o penal o cual sea. Pues sobre lo que me preocupa es la situación que no solamente se vive en México, sino que vivimos una crisis política mundial y pues son tiempos difíciles y que ojalá algún día se puedan mejorar las cosas. Y pues de la vida pues me interesa estudiar alguna carrera, algo relacionado con el ámbito social o algo así para mejorar las cosas y algún día y también redactar algo de lo que sea. Gracias, gracias Carlos. Esto es lo que normalmente hago cuando se me olvidan los apuntes en la oficina, me pongo a preguntar y pues doy las gracias por haberme invitado y ya me voy. Si me permiten, quisiera entonces, habiendo oído un poco las reflexiones, creo que me gustaría comentar una parte de ellas y si da tiempo, obviamente puede haber preguntas y respuestas y si no, ahí lo dejamos. A ver, es evidente que lo que tienen es, por un lado, enormes preocupaciones sobre lo que pasa en el país y por otro lado creo que una alta expectativa de cómo se puede participar en el mundo, cómo México puede estar más activo en el mundo y seguramente cómo eres parte de ese mundo, cómo incide en México. Y de eso yo les quiero hacer algunas reflexiones que está basada en mi experiencia y también en el estudio. A ver, este libro que ahí les dejo, que ahí les dejo, el nombre del libro es... La idea es que México puede ser un país desarrollado en esta generación. En los próximos 20, 25 años, México puede y debe aspirar a ser un país desarrollado en esta generación. Y recientemente hice algún documentito, que ya no es ese, que tiene que ver más bien con la visión de futuro. Y se me hace que puedo vincular a los que les interesa el tema internacional con la situación de dónde estamos como país. Mi primera reflexión es que el modelo de país que tenemos tiene que ver y se tiene que adecuar con el mundo en el que vivimos. Y uno puede verle al mundo los lados negativos. Uno puede decir, no, pues es un mundo con enorme pobreza, el tema de las hambrunas, las economías a veces crecen menos. O puede uno verle otro lado al mundo. Yo tengo por deformación ser optimista. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas decía Churchill que ser pesimista pues no es muy útil. Entonces tienes que escoger entre una y otra, mejor escoge por la parte del optimismo y ves el otro lado. ¿Dónde vemos el mundo? Fíjense,
Hoy en el mundo somos 7,000 millones de personas y vamos a ser 10,000, casi 10,000 en el año 2050. Para ese entonces vamos a ser 150 millones de mexicanos, que aunque seamos muchos, somos poquitos con respecto al tamaño del mundo. Entonces, primero, el mundo muy grandote, muy poblado. Dos, va a ser un mundo sobre todo urbano. Ya hoy en día, hace pocos años, ya empezó a ser el mundo más urbano que rural. México no, México ya lleva muchos años y que es urbano, pero el mundo ya empieza a ser un mundo más urbano que rural. Va a ser un mundo más rico, con más recursos, con proporcionalmente menos pobres. Ya no les traje una presentación, bueno, las gráficas que tenemos, son cosas que a veces pensamos que no, pero hace 100 años, no, 200 años, el 95% de la población era pobre o miserable. Hace 200 años el 95% de la población era miserable, y hoy es exactamente a la inversa. Entonces va a ser un mundo más rico, con más capacidad de gasto, con más disposición, con más tiempo para viajar, con más conectividad, con personas quizá algunas más grandes, entonces con más necesidades de servicios de salud, con más necesidades de alimento. Y en ese mundo, desde mi punto de vista, los países que tienen posibilidades de sacarle provecho son los países que estén conectados al mundo, así visto. Entonces México es de esos países que se ha sabido conectar al mundo. Y el reto es cómo seguir conectando a más México con más mundo. Y también conectarse más a México hacia el interior. Entonces ese es el mundo. ¿Dónde está, por ejemplo? Pensemos en un mundo más rico. La pregunta de México va a ser, ¿qué más les vendo? ¿Qué puedo producir para venderle más a ese mundo? ¿Qué bienes? ¿Qué servicios? Por ejemplo, hoy en día México es el cuarto productor de cerveza en el mundo, primer exportador. Hoy es el sexto productor de vehículos en el mundo, cuarto exportador. Hoy es el 12º exportador de carne. Hoy es el 8º país más visitado en el mundo. Primer exportador de televisiones planas y refrigeradores. O sea que hay una parte de México que ha sabido incorporarse al mundo, ¿sí? Y entonces el reto es cómo jugamos ahí. En temas de salud, ¿cómo podríamos volvernos un país que atendiera más los servicios de salud del mundo? En el caso concreto de nosotros, teniendo por vecinos a los norteamericanos, y que en el caso de los Estados Unidos los servicios de salud son cada vez más caros, ¿cómo podríamos nosotros hacer de esa industria una industria que le estuviéramos proveyendo servicios de salud a los norteamericanos y después incluso de retiro? Un mundo que como va a viajar, como va a tener más dinero y también más ocio, va a viajar más. Hoy en día más o menos se estima que cerca ya de unos 1,000 millones de personas hacen viajes internacionales, pues van a ser mucho más. México ya es el 8º país más visitado del mundo. ¿Cómo podemos capitalizar eso? Entonces, por un lado tenemos un mundo que si sabemos jugar con él, es un mundo que nos favorece. Algún ministro de Relaciones Exteriores, exministro de España, decía que en el pasado el miedo que tenían los países es que te invadieran. Hoy el miedo que tienes en los países es que te pase el mundo de largo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque antes tú podías armar un coche, quizá podías armar el coche y toda la proveeduría la podías hacer quizá en Detroit. Hoy ya no. Hoy armas algo en un país, pero la producción es en todo el mundo, ¿no? Para hacer un iPad, un celular, un coche. Tan solo un coche pasa 8 veces la frontera, los insumos entre México y los Estados Unidos, antes de que se produzca un coche. Y ese es un gran tema, porque quiere decir que lo que antes se hacía en los países desarrollados, ahora los países en desarrollo podemos participar y podemos producir y ser parte de esa cadena de valor, y México es parte de esa cadena de valor, y ahorita les voy a algunos ejemplos de dónde está el problema. Después dices, bueno, entonces el mundo, ¿y México dónde está? México, a pesar de lo que pensamos, México es un país que ha venido progresando, progresando y progresando, de manera desigual, pero progresando. Indicadores algunos de ellos. Hoy en día la expectativa de vida del mexicano anda por ahí de los 77 años de edad. En los 60 era de 57 y se mueve para atrás, quizá era de los 35. O sea, un indicador de bienestar es la expectativa de vida. Otro tema, por ejemplo, nosotros en México hoy tenemos 30 millones de viviendas, pero en esas el 95% tiene electricidad, el 90 y tantos % tiene también ya drenaje y agua, y la gran mayoría, pues, pero abrumadora mayoría, tiene suelo firme o suelo de cemento, que es una manera de medir, por ejemplo, también la pobreza o el bienestar.
Y México es un país con enormes ventajas comparativas. Ahorita Trump nos está haciendo reflexionar sobre algunas de ellas, pero la verdad es que estar al lado de la economía más grande del mundo, y si a eso le añadimos tratados comerciales que te dan acceso a ese mercado, es una de nuestras grandes fortalezas. En los 80s, México, el 70% de las exportaciones de México, el 70%, eran petróleo. Me cuenta como Venezuela, el 70%. Hoy en día, el petróleo no representa más del 6 o del 8% de las exportaciones totales. Y así podría yo dar cifras. Hoy, el 95% de nuestras exportaciones son manufactureras, son vehículos, son autopartes, son maquinaria pesada, y las que no son manufactureras son alimentos. Y México es un país, si se fijan, fíjense, un dato que ayer daba el presidente en un evento que tenía que ver con el acuerdo económico que se firmó en el mes de enero. Hace no muchos años, quizá 2, el precio del petróleo en México llegó a estar a $113 el barril y producíamos 3.1 millones de barriles diarios. Y en enero llegó a estar a $18 el barril. O sea, si México no hubiera cambiado de modelo económico, si México siguiera dependiendo del petróleo, si México no fuera un país exportador, el país habría quebrado. Quebrado como quebró en los 80s, igual de quebrado. Y esta es una muy buena prueba, porque incluso con toda esta discusión del NAFTA y que si se salen y no se salen, fíjense ustedes cómo la economía camina, el tipo de cambio a veces se acelera, después vuelve a bajar. Y hoy en día, estaba leyendo algunas cifras, aumentaron también ya las estimaciones de crecimiento del Banco de México a un crecimiento como del 2.3%, entre el 2 y el 5%. O sea, hagan de cuenta que sin volatilidad, o sea, hagan de cuenta sin la amenaza de que se quieren salir. O sea, este México ha cambiado y es mucho más sólido del que nos imaginamos, es mucho más fuerte del que nos imaginamos. O sea, es una gran plataforma. Los aquí reunidos son el bono demográfico. O sea, el bono demográfico es que tenemos una población en edad de trabajar en su máximo como proporción de la población total. O sea, con respecto a niños y ancianos, hoy en día hay más mexicanos que nunca para trabajar. El reto es gente educada, gente que pueda tener empleos productivos, bien remunerados y que nos permitan avanzar. Entonces, cuando a veces se dice es que México ha tenido un crecimiento mediocre, no es México el que ha tenido un crecimiento mediocre. Hay zonas de México que tienen un crecimiento espectacular y otras que tienen un crecimiento muy por debajo de mediocre. Y les pongo unos ejemplos. Veamos, por ejemplo, Querétaro. Querétaro, del año 93 a la fecha, el PIB de Querétaro creció 200%. Y en el mismo periodo, el de Oaxaca o el de Chiapas creció 45%. O sea, 5 veces menos. Y ya cuando le metemos el ingrediente del crecimiento de la población, se pone peor. El PIB per cápita de Querétaro, el ingreso por persona en Querétaro, creció 100%, mientras que en Oaxaca creció 1%. 100-1. En el mismo país, 100-1. Y eso es lo que te hace que como promedio el país parezca que tiene un crecimiento mediocre. Pero tienes, por ejemplo, estados de la República que el primer trimestre de este año, Aguascalientes, está creciendo al 8% anual, tasa de país asiático. O tienes estados como Quintana Roo, que también está abierto al mundo y crece a tasas del 7% anual. Y tienes estados como Campeche, que quizá injustamente, pero como está todo el precio del petróleo ahí cargado, trae crecimientos negativos del 10%. Entonces, México no tiene un crecimiento mediocre. México no tiene un desempeño mediocre, lo que tiene es regiones muy desiguales. Y entonces la pregunta no debería de ser, pues, ¿qué modelo seguimos? La pregunta no debería de ser, con todo respeto, si seguimos el modelo de Querétaro o Aguascalientes, o si generalizamos el modelo de Chiapas o de Oaxaca, ¿no? Y por eso yo uso la frase, la idea es cómo integramos más México al resto de México y cómo integramos ese México al resto del mundo. Por ejemplo, en un estudio muy bueno hay un consejo de empresas globales, hacen cosas como estas, que no suena mal, el problema son los tiempos. Dicen cosas como, bueno, pues hay que tratar de que la productividad de Oaxaca sea dentro de los próximos 10, yo diría quizá 15 años, la que Aguascalientes tiene hoy, la que Querétaro tiene hoy, e ir tratando de emparejarnos en el tiempo, porque lo que sí no se puede es tener un país tan desigual
o tener tantos Méxicos, pero yo lo primero que les quiero transmitir es que tenemos dentro de México áreas que tienen un desempeño excepcional, áreas, y son esas, ¿cuáles son? Las que están integradas al mundo. O sea, las que cuando vino el TLC, pues se pudieron adaptar, quizá estaban en mejores condiciones para hacerlo, y se volvieron campeonas de este mundo global en el cual participamos. Y les voy a decir por qué sí importa, y les pongo un ejemplo que lo aprendí en la Financiera Rural, que es lo que sucedió a Ban Rural. Ejemplo, por ejemplo, de una empresa que vende carne. Esta empresa, si vendiera carne en México, quizá porque todavía tenemos un nivel de ingreso promedio más bajo, vamos a pensar, y ni me sé la cifra, que te venda 10 pesos kilo una pieza de carne. Ese mismo corte, en Japón, en Rusia, en Europa, te lo puede vender 8, 10 veces más. Y entonces las empresas que exportan, ¿por qué exportan? Exportan porque venden más caro afuera y porque quizá venden más volumen afuera. Y es afuera donde esas empresas crecen, donde obtienen su rentabilidad, y es lo que les permite también generar empleos en la cadena de valor hacia atrás. E incluso lo que les permite vender comida más barata en México, que si no tuvieran la posibilidad de vender y tener esos retornos afuera, no lo podrían hacer. Y así les podría dar muchísimos ejemplos de empresas que ya no caben en México, que necesitan salir a los mercados. Bimbo hoy en día es la empresa más grande de pan del mundo. Lala es la empresa de leche más grande del mundo. Y así tenemos muchas empresas que han sido exitosas y que van saliendo. Entonces, sí hay salida, sí hay cómo, y cuáles son los temas que a mi juicio se tienen que profundizar. Sin duda, digamos, si viera uno hacia adelante, y si la meta fuera ser un país desarrollado, y para mí un país desarrollado es un país de clases medias, es un país donde abatas la desigualdad y la pobreza, y sobre todo un país de libertades. Y como aquí han señalado, efectivamente en México somos un país de leyes en el sentido de que nos gusta escribirlas, ¿no? No somos tan de leyes cuando lo que toca es aplicarlas. Pero sí nos gusta decir, por ejemplo, a ver, aquí todos los mexicanos tendrán derecho a la salud, o tendrán derecho a trabajo, o tendrán derecho a libre tránsito. Yo digo que un país de libertades es aquel que sí las puede ejercer, aquel que puede realmente ejercer la libertad de tránsito porque puede transitar por todo el país porque es seguro, aquel que sí puede ejercer la libertad de salud porque tiene instituciones para poderse atender, y entonces sí podemos y debemos aspirar. Y doy nada más 4 puntos sobre los cuales elaboraría o comentaría. Una, ¿qué necesitamos? Como lo que están diciendo ustedes aquí, una educación de calidad y una educación pertinente que nos permita a todos incorporarnos a este mundo, ¿sí? Yo decía antes una frase que tenía vieja, de decir que no es una educación para pasar año, es una educación para pasar bien la vida, para sacarle provecho a la vida. Y ese es todo un reto, pero esa es la primera. 2, salud de calidad, porque sin salud no funciona. Tengo un amigo que dice él que no, que lo que importa es el dinero, porque la salud va y viene, entonces lo que importa es el dinero. Pero no, al final del día es al revés, lo que importa realmente es la salud, porque necesitas energía, fuerza, vigor para trabajar, un sistema de salud. Y la tercera, que yo creo que es el gran déficit que tenemos hoy en día en nuestro país, un Estado de Derecho fortalecido, o como sería la traducción del inglés de Rule of Law, el imperio de la ley. Lo que los mexicanos tenemos que tomar muy en serio es que necesitamos un Estado de Derecho fortalecido, que es la única manera de combatir impunidad, corrupción e inseguridad. Tú puedes tener una economía fuerte o razonablemente fuerte. Tú puedes tener un sistema democrático que con sus asegúnes también es un país donde todos participamos. Pero si a esa mesa de 2 patas no lo acompañas de la mesa del imperio de la ley, esa mesa es frágil y se cae. Lo que en México, desde mi punto de vista, hoy tenemos como necesidad es fortalecer el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y hacer eso, hacer una cultura de la legalidad, creérnosla, creer que no podemos tener, y perdón que lo diga con respeto, el otro día alguien que invité a mi casa me regañó por la expresión, pero bueno, no podemos tener un Estado de Derecho a la mexicana, ¿no? Así como que bueno, es que es sui generis, es nuestro. Eso decíamos de la democracia antes. Hace 40 años
nosotros hablábamos de una democracia a la mexicana. Y al final del día entendimos que no hay democracia a la mexicana, o de otra manera, solamente hay democracia. Cuando todos participamos, cuando todos decidimos, cuando todos votamos, cuando todos tenemos la incertidumbre sobre el resultado de la elección, esa es la verdadera democracia. Y en el derecho así nos falta. Tenemos que hacer un Estado de Derecho de verdad, que nos obligue a conducirnos. Y les voy a decir por qué. Porque la naturaleza humana necesita a veces controles externos. Los primeros son pues, los valores, los principios. Esos son los valores y a veces las restricciones que nos limitan nuestra conducta. Y porque en el mismo ser humano, los seres humanos somos capaces de hacer las obras más extraordinarias, el arte más sublime, la música, la filosofía, pero el mismo ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades que puede uno imaginar. Entonces necesitas una combinación de valores, de principios, pero cuando esos valores y principios personales no son suficientes, necesitas un Estado de Derecho que te ponga límites. Y los límites importan para tener una sociedad en convivencia. Otro elemento que es importante es un Estado, un gobierno, y sí un gobierno, más que Estado, un gobierno más honesto, más eficaz y más transparente. Y en todos los niveles de gobierno, no solamente a nivel federal, que sí hay que seguir haciendo cosas, pero sobre todo en los estados de la República. Nos falta establecer más controles, más transparencia, más eficacia, porque la gente lo que quiere es resultados. También necesitamos y necesitamos también incorporar dentro de la visión la innovación y la tecnología. Y les voy a decir por qué. Porque necesitamos estar sabiendo también qué está pasando en el mundo para estarnos adaptando. Y nosotros también tenemos que jugar un rol más activo para que seamos también agentes de cambio, que no solamente tomemos lo que cambia en el mundo, sino que también nosotros lo podamos cambiar. Yo creo que todas estas cosas que digo son absolutamente asequibles, se pueden alcanzar y se pueden alcanzar en esta generación. Y terminaría yo esta reflexión con algo que alguien me mandó el otro día, un documento, y me gusta también mucho la frase que aquí ustedes tienen como frase, como su lema. Yo estudié Derecho como los que están estudiando Derecho ahora. Y sí, es tan buena esa carrera que hasta turismo puedes llegar, o sea, puedes hacer amplio, o sea, no puede ser más amplio. Entonces, bien elegido, te da amplitud, te da visión, y también creo que hoy en día muy compatible las relaciones internacionales, por lo que les digo, hay que entender al mundo para saber cómo nosotros nos insertamos en ese mundo, cómo influir en el mundo, pero también cómo aprovechar el mundo en nuestro beneficio. Pero también yo he estudiado cosas de economía, y en economía clásica, les enseñan o nos enseñan este tema de que cuando tú buscas el bien individual, estás en el fondo contribuyendo al bien colectivo. La verdad es que hay mucho de verdad, o sea, si tú quieres hacer una empresa porque quieres hacer dinero y quieres realizarte, pues acabas empleando gente, y al emplear gente las beneficias, y sí es cierto que buscando tu bien personal le ayudas al bien de los demás, pero tiene un límite. Y me gusta más la frase que me mandó alguien del presidente Carranza, que en 1917 a los legisladores que legislaron la legislación, los constituyentes del 17, hace 100 años, dice más bien algo al revés, algo así como: en el bien de todos está el progreso individual. En el bien de todos está el progreso individual. Creo que en México esa es la visión que tendríamos que adoptar, ver más bien cómo buscamos el bien colectivo, cómo buscamos que a todos nos vaya bien, porque esa es la manera de asegurar que a cada individuo le va bien. Quizás un combinado, pero sí necesitamos una visión más solidaria, una visión más fraterna, como la que aquí ustedes mencionan, una visión más de servicio. Sí necesitamos incorporar en nuestra visión como mexicanos, y sobre todo aquellos mexicanos que tenemos el privilegio de educarnos y la oportunidad, tenemos que tener como mira que también finalmente venimos a servir, como aquí se dijo, no a servirnos, a servir y a dejar un mejor país que el que a nosotros nos hayan dejado. Aquí una visión como evolucionista. Finalmente hay mexicanos que nos han antecedido, hay generaciones que han hecho un esfuerzo por nuestro país, a nosotros nos toca tomar cómo nos lo dejan, nos toca mejorarlo y nos toca dejárselo mejor a la siguiente generación. Hay que vernos como una especie de tránsito.
Y eso estamos, a eso venimos, a hacer transformaciones, que es lo que ustedes dicen, a cambiar, a dejar un mundo mejor y a poner nuestro talento, nuestra preparación y nuestra energía en dejar un mejor país. Y por último, ver a México como nuestra casa, ver a México como nuestra familia amplia. Somos México los que estamos aquí, todos los de aquí somos México. Y México es nuestra casa, México es nuestra familia ampliada. Y no lo veamos como algo ajeno o como alguien de otros. Y me acuerdo también una frase que el otro día escuché y que también me gustó, que tenía que ver con las épocas de crisis de los 80s, que alguien decía: no permitiré que se me dessalga el país entre las manos. Pero una frase que yo no me sabía: y tampoco permitamos que se nos salga México del corazón. Hay que meter más a México en el corazón y hay que pensar que estamos trabajando por una mejor colectividad, por un mejor país y de esa manera, por un progreso individual mejor. Muchas gracias por la oportunidad. Señor secretario, ¿va a hacer más preguntas? Si quiere, sí. No, sí, siempre tengo tiempo. Ah, muy bien, perfecto. Sí, se echa unas y yo aquí me las apunto. Y me voy para allá. ¿Quieres una o 5 preguntas? No, más? las que quieran. Sí, no tengo más hasta el desayuno. El señor secretario le gustaría escuchar un par de preguntas más. Dos más. Muy buenas tardes, señor secretario. Bienvenido a esta universidad. Mi nombre es Mauricio Herrera, alumno del 6º semestre de la licenciatura en Derecho. Mi pregunta es la siguiente. El puerto de Acapulco, como destino turístico, que es un gran ícono en la materia turística y comercial de nuestro país, en el ámbito internacional, el cual se ha visto severamente afectado por el crimen organizado y por la delincuencia en general, ya que en este sentido se han tomado medidas por parte del gobierno federal, el gobierno de la República, para impedir que se detenga el crecimiento de dicha localidad o dicho destino. Pregunta es la siguiente: ¿sigue constituyéndose Acapulco como un destino, el destino más inseguro de nuestro país? ¿Alguna? Hola, mi nombre es Camila, estudio Relaciones Internacionales y pues me interesa el ámbito ambiental y me gustaría saber si hay forma de impulsar el turismo sin afectar el medio ambiental. O sea, alguna cuestión que se pueda llevar a cabo, algún plan, protocolo, pues en sí, no sé, alguna cuestión. Hola secretario, mi nombre es Luis Traconi, soy de 7º semestre de Relaciones Internacionales y mi pregunta va son dos preguntas en una. Por una parte, regresando mucho al pasado, he tenido la oportunidad de viajar y me he dado cuenta que es mucho más beneficioso no tener hoteles a pie de playa. Beneficioso para el público nacional, para el turista nacional, y beneficioso también para el turismo internacional. Estuve recientemente en Copacabana y vi qué maravilla es tenerlo del otro lado de la calle. Eso por esa parte, yo creo que es una pregunta rápida. Y la otra es, ¿qué hacer con estos focos rojos, estas subidas de delincuencia que ha tenido ciertos puertos como destinos turísticos como Los Cabos o como Quintana Roo? Cuento mi experiencia rápido. En Quintana Roo yo quería poner un negocio hace unos años en la Quinta Avenida de Playa del Carmen y me enteré haciendo las negociaciones que me cobraban derecho de piso un cártel de narcotráfico. Y entonces yo creo que la estrategia que maneja el gobierno desde que entraron de no hablar del tema de narcotráfico y de crimen organizado es bastante erróneo. Al contrario, la alimenta.
Entonces, quería saber su opinión para resolver este tipo de situaciones, porque existen y son una realidad. Gracias. Buenas tardes, secretario. Soy Carlos. Mi pregunta es, además de generar fuentes de empleo, el turismo, ¿cómo ayuda, cómo beneficia a las clases populares? Hola, otra vez. Hace rato usted mencionó que pues se necesita saber qué está pasando en el mundo para adaptarnos, pero hay mucha gente que no conoce ni el 50%, ni el 20%, ni el 10% de su país de natalidad. Entonces, ¿existen apoyos para que gente necesitada o gente que no tenga los recursos pueda conocer y viajar dentro de su país? Señor secretario, acá de este lado, su lado derecho, soy Ricardo, séptimo semestre de Relaciones Internacionales. Mi pregunta va dirigida sobre todo al turismo nacional. Estaba mencionando cómo está la situación en Oaxaca y en Chiapas. Recientemente acabo de ir un viaje familiar a Oaxaca y 2 veces de camino en auto, pues nos catearon el coche de ida y de regreso, solo para ir a Hierbelagua, de la capital del estado, a visitar ese destino turístico. Yo también coincido con mi compañero Luis Ángel. Creo que las estrategias de omitir la parte del narcotráfico, la parte de las autodefensas, es bastante errónea, porque estaba no solo con personas de edad adulta, estaba con primos míos que rondan entre los 3 y los 16 años. ¿Y tú cómo le puedes explicar que eso es normal en un país en el que ellos tienen derecho a libre tránsito, de acuerdo al artículo 11 constitucional, y que pues lo hacen porque son usos y costumbres? Entonces, la verdad, ahí ni siquiera se vio la policía. Desde que se abrió la camioneta, presentaron armas largas y pues nosotros pues dijimos, no, nada más queremos ir a Hierbelagua, y nos dijeron, ok, ustedes pasan por este municipio, nos dan dinero y ya pueden seguir su camino turístico. Entonces eso la verdad es imperdonable para el país, para nosotros y para las demás generaciones. Es como una pregunta para ver usted qué propone. Hola, buenas tardes, yo soy Jessica y bueno, tengo 2 preguntas. La primera es del medio ambiente y es de ¿qué acciones tomó el gobierno al respecto con el daño medioambiental que se provocó en el manglar de Tajamar? Y acerca de, después de las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre el peligro en las playas mexicanas, ¿cómo va a actuar México al respecto? Buenas tardes, señor secretario. Mi nombre es Ricardo, soy alumno de 5º semestre de la licenciatura en Derecho y mi pregunta concreta es, ante la alerta que emitió Estados Unidos sobre viajes a ciertos estados de la República, ¿cuáles son las acciones concretas? Si es que, bueno, entiendo que es reciente este tema, si ya hay un plan para contrarrestar los efectos adversos que pudiera tener esta alerta sobre el turismo en México. Leí su libro y seguí su entrevista con Leo Zuckerman el día de ayer en La Hora de Opinar. No sé, no entiendo, no sé si no me dio para más, pero ¿el libro son proyecciones o es la situación actual? Entiendo que fue escrito en el 2014, perdón, pero, o sea, desde mi punto de vista, no es la realidad que nosotros vivimos como jóvenes, como mexicanos. O sea, realmente... de hecho lo comenté en clase el día de hoy, me parece que bueno, no usted, porque reconozco su trabajo en materia de turismo,
pero algunos políticos usan el poder como fin, no como un medio para hacer política. Entonces, mi pregunta es, bueno, de hecho ya dio una parte, sé que el proceso electoral empieza el 8 de septiembre. Usted es un probable presidenciable del PRI. ¿Usted qué haría si... No, calmados. Usted, calmado. No, ¿usted qué haría? O sea, para que todo lo que está en su libro, porque suena muy bonito y sería increíble que México fuera así, ¿qué haría para aproximarnos a eso? Para que fuera más real y tangible y que todos lo pudiéramos vivir. Gracias. Si quieren, déjenme empezar por la última parte. Sí, para la promoción del libro. No, a ver, es que justamente el libro surgió. A ver, nomás para dar quizá un poco de antecedentes. Soy abogado, maestría en Administración Pública en Estados Unidos. He trabajado en el sistema financiero, Comisión Nacional Bancaria de Valores. He sido diputado federal. He trabajado en el sector público, privado, porque también en un inter y otro puse una empresa de asesoría financiera, que también es muy importante porque entonces ves el mundo de la realidad, buscar a tu cliente, cobrarle, tiene su chiste, pagar tus impuestos, tu nómina. Fui diputado federal y después director de dos entidades muy bonitas, la Financiera Rural, que me permitió conocer el campo, y Bancomex, que me permitió conocer el México de las exportaciones, el México ganador. Y tengo suerte, porque pues o tengo suerte o siempre me ponen en una de dos, o tengo suerte y nada más me ponen siempre en lugares buenos, o hay mucho más lugares buenos que los que conocemos y sabemos. Entonces yo por eso, parte de lo que yo quise hacer es decir, miren, para visiones negativas del país hay unos mucho más conocedores que yo. Lo que yo quiero poner sobre la mesa es ese otro México que según yo también existe, que es más grande que el de las deficiencias. Y es lo que yo quiero transmitir, porque mucha gente no lo conoce porque no lo ha vivido. Yo he tenido de la suerte de conocerlo. O sea, yo me he tocado conocer, cuando estaba en la Financiera Rural, ir al campo y conocer los dos campos. Y también por qué saber que hay dos campos. Conozco el campo de las exportaciones, el campo agrícola, de los que somos buenos en el tema de la exportación de la carne, los jitomates, las hortalizas, ese donde México es muy bueno. Y también entiendo por qué el México del minifundio como tal no tiene viabilidad ni tiene rentabilidad. Y también hay que decirlo, porque si no decimos esas cosas, seguimos con el discurso de que no, lo que le hace falta es asesoría técnica, capacitación, no tiene viabilidad. Después me fui a ver el tema de las exportaciones, y muchas empresas en México, cuando entramos a todo libre comercio, y también hay que decirlo, muchas desaparecieron. Pero México no podía mantenerse en un modelo cerrado, en donde no aprovechara esto que yo estoy diciendo hoy en día, que sigue siendo nuestra salida. Hay más mundo que México. Y el tema es cómo nos incorporamos más México a este modelo y que con ese avancemos. Porque si lo que yo te dijera fuera falso, pues diría, bueno, ve, pregúntales a los de Querétaro, viaja a Querétaro, viaja a Aguascalientes, viaja a Guanajuato. Eso es verdad. O sea, eso es verdad. Esos crecimientos del 8%, del 7% son verdad. A mí me toca por mi trabajo, y la verdad es que salvo que me estén llevando todos por lugares raros, yo voy viendo los aeropuertos, veo las carreteras, veo los centros comerciales, veo los hoteles, veo las oficinas, veo las empresas, y este México está creciendo. Entonces, yo eso es lo que estoy tratando de decirles. Hay otro, hay otro, no nomás el que leen, no nomás el que leen, no nomás el que a veces transmitimos en las noticias. Si yo a los medios de comunicación les digo muchas veces, ¿saben qué? No están haciendo el rol de medios. Porque un medio tiene que comunicarle a la sociedad, tiene que transmitirle lo que pasa. Y ustedes hacen una visión sesgada de lo que pasa. Pónganse por lo menos como meta que 1/3 de su primera plana sean las cosas buenas que pasan, las historias que ocurren todos los días. Mira, yo también digo, si realmente ese México que nos pintan fuera realidad, pues no nos paramos de la cama en la mañana, pues no nos paramos. Y te paras con ilusión y con ganas de aportar más. Entonces, para diferenciar las cifras de lo que yo dije México es hoy, ese existe. Y con base en ese México que hoy existe, es que yo digo, tenemos para proyectarnos, para aspirar al México desarrollado en esta generación. El otro ejemplo que yo pongo es como un maratón. Un maratón, los que han corrido maratón,
saben que son 42 kilómetros. Y el maratón tiene una cosa que le llaman la pared, que es por ahí del kilómetro 35, donde ya te acabaste toda la glucosa que llevabas en el cuerpo, te empieza a doler todo, ya no aguanta tu alma, y ahí es donde muchos se quedan en la pared, se salen en el kilómetro 35, ya no aguantan. Y yo digo que México está en la pared, ¿sí? Y digamos, quizá la pared, si lo quieren ver de alguna manera, es este desarrollo desigual y estos temas de inseguridad, corrupción e impunidad. Es la pared. Pero nos quedan 7 kilómetros para llegar, 7 para llegar. Y lo primero que hay que hacer es creérselo. Los mexicanos somos muy malos para creernos las cosas. Los brasileños, con mucho menos país que nosotros, tienen un espíritu de nacionalismo y de positivismo. Por eso dicen que en qué se parecen los brasileños a los mexicanos. Y sí nos parecemos en algo, que los dos siempre hablamos bien de Brasil. ¿Sí? Siempre. Nosotros nos encanta pero nos encanta Brasil. Y México es un gran país. Y México tiene vocación de grandeza. Y tiene problemas, como todo. Entonces, mi reflexión es: identifiquemos las vulnerabilidades, trabajemos en ellas y reconozcamos nuestros activos, porque los tenemos. Y otra vez, como Churchill, porque además pensar de otra manera es absurdo, además. Pero no, son datos duros, son datos ciertos, tienen fuente, y más bien con base en eso es que decimos: sí podemos proyectarnos hacia más. Ese es el propósito del libro, dar una versión, a mi juicio, más objetiva del país que tenemos, porque yo reconozco que por nuestras dificultades y por muchos excesos que también se han cometido, se nos nubla la vista, y con razón, no lo desconozco, y dejamos de ver lo que somos. Y somos las dos cosas, ¿eh? Somos ese México moderno, pujante, competitivo, de primer nivel, y somos ese otro México desigual, injusto, desequilibrado. Pero sí hay cómo, y esa es la reflexión que yo quiero hacer, y esa es la que, pues desde antes del libro y con objetivos o no de otro tipo, esa es para mí la más importante. O sea, transmitir eso, decírselos eso, estudienlo, ya lo verán ustedes, y pues tratar de cambiar para mejor, porque creo que la otra opción no es, o sea, no tenemos otra opción más que trabajar por un México mejor, pero sí se puede, o sea, sí podemos. Tan solo en turismo, en esta administración pasamos del número 15 al 8, 35 millones de visitantes, y yo les puedo casi apostar que entre este año o el que viene pasamos al 7. ¿Y eso qué son? Son más carreteras, son más vuelos internacionales que nos conectan, son más países que nos visitan, son también más infraestructura interna, son más cuartos de hotel, son más restaurantes. Pues no podríamos estar recibiendo más visitantes si no estuviéramos creciendo, y todo eso es más desarrollo para la comunidad. Y si queremos, lo que a nosotros nos importa en el gobierno es que el turismo sea el medio y no el fin, que el turismo sea la manera de mejorar nuestra comunidad. Y lo que decimos cuando hablamos de esto, nosotros no queremos llenar hoteles por llenarlos, carreteras por llenarlas, cruceros por llenarlos. Lo que queremos es llenar el bolsillo de todos los mexicanos que se dedican al turismo. Y si para eso hay que llenar hoteles, carreteras, cruceros, entonces los llenamos. Pero el fin es buscar un desarrollo más parejo de las comunidades turísticas. Y así se puede hacer de otros sectores. Entonces, no, sí es de verdad. El México que les platico, sí es de verdad. Y ojalá que ustedes construyan y contribuyamos todos juntos a construir esos 7 kilómetros que nos faltan para ser un país desarrollado. Esa es la invitación y ese es el reto. A ver, Acapulco. A ver, sí, Acapulco pues tiene problemas serios de inseguridad, que en parte ahí hay una mezcla de cosas. Una, siempre ha sido un estado complicado, la historia así nos lo señala, hay estados más broncos que otros, pero también seguramente una buena parte tiene que ver pues, con las diferencias, con la inequidad. Y yo sostengo que el turismo para estados como Guerrero, para estados como Oaxaca, para estados como Chiapas, es la salida. Y quizá nos falta todavía poner más incentivos para que eso ocurra. Y para darles una cifra, sí, hoy en día, sí, el turismo internacional de Acapulco prácticamente es inexistente, siendo que llegó a ser uno de los grandes lugares del mundo. Hoy en día visitan Acapulco 90,000 extranjeros, en Cancún 5,800,000, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a arreglar eso? Pues una, tienes que enfrentar la seguridad, y la otra, bueno, estamos trabajando en proyectos, algunos que ya se han realizado y otros más, pues para tratar de darle la vuelta a Acapulco para reconvertir. Pero claro que lo del tema de la inseguridad es un tema, y sin embargo,
Los niveles de ocupación de Acapulco con turismo nacional en los últimos años, afortunadamente también subiendo. Pero inseguridad es un tema, y ahorita les platico algo que estamos haciendo ahí. Dice Camila, medio ambiente y turismo. Sí, nosotros creemos en un turismo sustentable. Y no es rollo, porque finalmente lo que nosotros vendemos, ofrecemos en gran medida, pues es naturaleza. Ofrecemos sol y playa, ofrecemos turismo de naturaleza, de aventura. Entonces, en la medida en que tengamos un medio ambiente más cuidado, también tenemos la posibilidad de atraer más turistas nacionales y extranjeros. Y va al revés, para cuidar los lugares, para cuidar el medio ambiente se necesita dinero. ¿Y qué te puede traer ese dinero? También el turismo. Entonces, sí lo tomamos en serio, es un reto porque a veces la inercia es masificar, la inercia es crecer, la inercia es esa, y tenemos que trabajar todos para cuidar nuestros destinos. Y aprovecho el viaje de lo del tema de Tajamar. No me meto en una discusión muy elaborada. Tajamar es un desarrollo que está en Cancún y que a todos nos pasaron unas imágenes como si hubiéramos hecho ahí una cosa terrible. Detectamos algunas imágenes de algunos cocodrilos que mataron y abajo decía casi made in Australia, o sea, no eran cocodrilos de Quintana Roo. O sea, también en este tema hay mucha manipulación, pero ese desarrollo de Tajamar no viene ni de esta administración, viene de 2 administraciones anteriores. Y se hizo ese desarrollo en 70 hectáreas, cuando Fonatur, que es quien maneja esa área o manejaba, hizo un donativo de más de 4.700 hectáreas para hacer área protegida. Entonces nosotros, o esas administraciones pasadas, empezaron a desarrollar una zona inmobiliaria para desarrollar edificios y comercio, una, en 70 hectáreas solamente, y 2, en aquellas áreas que los responsables de la sustentabilidad de ese entonces determinaron que ni siquiera eran las más ricas y valiosas en términos del mangle. A nosotros, ¿qué nos tocó hacer? Esos terrenos se vendieron con permisos, con las autorizaciones, y nosotros teníamos que antes de febrero, creo que del año 2015, acabar de desmontar, porque era parte del compromiso, con los compradores. Y lo hicimos también con permisos renovados y autorizados. O sea, yo lo que les puedo decir es que lo hicimos conforme a la ley. Y por eso es muy importante el tema de desarrollo sustentable. Tienen que ser las dos cosas en México, desarrollo y sustentable, porque necesitamos más de 1 millón de empleos en México y el turismo es de los sectores que más empleo genera. Entonces tenemos que reconocer que el desarrollo impacta el medio ambiente, sí se lo impacta, tenemos que aceptar que así es, pero sobre todo tenemos que trabajar de una manera que cada vez impacte menos y sobre todo que lo podamos compensar. Es impactar menos y compensar, y es lo que hemos hecho. Entonces aquí sí les puedo asegurar que lo hicimos conforme a la ley, pero pues sí tuvo un impacto mediático pues muy grande y lamentablemente se generó la percepción de que no lo hubiéramos hecho. Tiene razón, cuando yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que en México pues hemos hecho ese desarrollo, ojalá que lo cambiemos. Tenemos esta tendencia de desarrollar los hoteles a las orillas de las playas, que bueno, que sí es un lujo maravilloso, porque qué hoteles a veces en el mundo están a la orilla de la playa, pero también tiene como contrapartida pues que luego acabas excluyendo a las poblaciones de su propio mar, acabas viendo lugares donde no tienen acceso a playas públicas. Ahorita incluso en Fonatur estamos haciendo playas públicas. Algunos terrenos que teníamos en Fonatur en Cancún, por ejemplo, en lugar de ya venderlos, empezamos a hacer una primera playa pública, vamos a hacer otra en Loreto. Ahora el tema es dónde encontramos terreno para poder conectar a la población otra vez al mar. Yo creo que sí es un tema sin duda a tomar en cuenta hacia adelante para nuestros nuevos desarrollos como país en general. A ver, el tema de la inseguridad, y lo abordo de una vez. Esta administración sí es cierto que empezó hablando menos de la inseguridad, y no lo hizo nada más porque quería como que ocultar el tema. Yo se los explico del lado mío, del lado de turismo. Cuando yo empecé a salir en algunos viajes al exterior, llegando de secretario en el 2015, y yo salía al exterior y les preguntaba, ¿cómo ven la inseguridad? No la vemos, no hay problema, no lo sentían. Entonces, entre que los números de inseguridad iban mejorando y la percepción de seguridad mejoró, nos veían a México como un gran destino turístico. Dicho de otra forma, cuando también el gobierno anterior, de buena fe, siempre de buena fe, pero cuando el gobierno anterior todos los días hablaba de inseguridad, pues tú lo que haces como medio internacional es que agarras la nota y todo el día estás difundiendo en México que hay problemas de inseguridad.
Entonces, ¿qué hace el cuate de Hawái? Pues nomás copia la copia de México, le manda a sus operadores y dice, no vayas a México, mejor quédate en Hawái o ven a Hawái. Entonces, nosotros en México somos muy a veces transparentotes, pero no nos damos cuenta del uso que de esa información se hace del exterior para evitar que vengan precisamente a viajar. Entonces, no se hacía por ocultar, en parte se hacía por estrategia. Y nosotros, bueno, ¿qué estamos haciendo ahorita? Con dos temas más, y me voy rápido porque si no, los voy aquí a entretener mucho. Dos temas. A ver, en el tema de inseguridad yo creo que hay tres vertientes en las que hay que trabajar. 3 o 4. Una es, y hablo yo de la parte de turismo nada más, no me meto con lo demás. Una es que necesitamos instituciones fortalecidas, policías municipales, policías estatales, gobierno federal. Porque tú no puedes aspirar a que un policía municipal o estatal rinda todo lo que tiene que rendir si ni lo equipas, ni lo preparas, ni le pagas bien. Entonces es una realidad que además es un absurdo, porque si tú le pones a un policía, le pones armas y no le das la capacitación adecuada o el salario adecuado, pues tarde o temprano esas mismas armas se van con el equipo de enfrente y están contra ti. Entonces hay que tomar en serio fortalecer instituciones con recursos, con dinero, con carrera de desempeño, en fin, hay muchos temas que hacer ahí. Entonces, y lo mismo digo para ministerios públicos, lo mismo digo para juzgados locales, es una cadenita que tenemos que fortalecer. Pero la otra, yo digo que la inseguridad también es como una enfermedad, y entonces hay que aplicar toda una serie de medidas preventivas. Es más barato prevenir que gastar cuando ya estás enfermo. Y sí se nos ha ido rompiendo la sociedad en ciertos lugares. Tenemos problemas de tejido social roto. En la entrevista esta de Leo Zuckerman me decía, yo no creo eso del tejido social. Digo, no, te lo explico, para que veas que sí. No, el caso me lo pusieron en Cancún. Tú tienes en Cancún, y muchos de estos lugares de turistas son lugares de migrantes, como pasó en Ciudad Juárez, con muchas mujeres que se van solas a la maquila, y luego acaban siendo madres solteras, y acaban dejando luego a los hijos en las casas. En Cancún hay un fenómeno que le llaman los niños de la llave, porque les cuelgan la llavecita aquí en el pecho, ¿no? Y cuando se van los niños a la escuela, regresan de la escuela, y es para que se encierren en sus casas y no entren, pues a violentarlos, a golpearles o algo. ¿En serio pensamos que esos niños después van a ser ciudadanos ejemplares? ¿En serio pensamos que esas personas van a ser mexicanos que nos ayuden a ese país desarrollado en esta generación? No hay forma. Entonces también tenemos que atender el tema del tejido social y cómo ayudarle a esas personas y cómo ayudar a esas familias pues a que integren buenos mexicanos. Y la otra es que necesitamos una sociedad que se involucre más. La seguridad es tan importante que no la podemos dejar en manos del gobierno, así nomás. O sea, aunque nos van a enseñar en derecho que el Estado y la seguridad es tan importante que no la podemos dejar solamente en manos del gobierno. La seguridad es de todos nosotros. Y tenemos que participar, involucrarnos, especializarnos, entenderlos y también que nuestras conductas sean consistentes, porque cuando el ciudadano compra piratería, que sepa que va a dar el crimen organizado. Cuando de repente algún negocio se pone muy original y compra alcohol adulterado para sacar más utilidades, que sepa que está financiando al crimen organizado. O cuando compras gasolinas de los huachicoleros, estás aumentando el crimen organizado. Entonces luego no le pidas al Estado que venga y te proteja. O sea, también necesitamos generar una cultura de la legalidad todos, porque todos influimos en un México más seguro. Entonces yo creo que es un tema, es de esos, donde todos deberíamos de participar. Y bueno, sí estamos trabajando, yo estoy trabajando con la Secretaría de Gobernación para tratar de instrumentar esto que estoy platicando, primero quizá en Los Cabos, en paralelo hacer algo en Cancún, y yo creo que este es el modelo de todos que se tiene que replicar y que estoy seguro que el gobierno así lo tiene contemplado y todos tenemos que empujar. Me voy a ir rápido antes de que me corran porque ya el desayuno se está enfriando. Decíamos, empleos. Bueno, el tema del turismo, somos 10 millones de mexicanos los que hoy trabajamos de manera directa o indirecta del turismo, 10 millones. 4 directos según el INEGI, y nosotros estimamos que por cada empleo directo hay 1,5 indirectos. Es un sector buenísimo para generación de empleo. 60% son mujeres y es la primera entrada también para jóvenes. Y todo el reto es cómo sacarle más provecho al turismo para que derrame más, para que no solamente se quede en el hotel, para que se quede en la comunidad, para que haya más beneficios. Y al final del día es fortalecer la cadena de proveeduría del turismo. Como el turismo va muy bien, hay que generar más proveeduría alrededor del turismo y distribuir más. Entonces digo, sí estamos en eso.
Y bueno, lo ya platicó Ricardo, yo creo que ya hice mi referencia al tema de la inseguridad. Y eso es algo que yo platiqué el otro día con empresarios de Oaxaca. A ver, no hay manera, no te sirve una campaña de promoción en Oaxaca si te van a estar parando en las carreteras, o lo mismo en Chiapas. O sea, son cosas que tenemos que asumir, que son de verdad. O sea, tiene que haber respeto al Estado de Derecho y no podemos asumir que esos son usos y costumbres. Eso no puede ser. Entonces, y si no, ¿qué hace la gente? Pues no va de vacaciones allá y no derrama y no invierte. O sea, sí tenemos un problema muy serio ahí. Por eso yo creo que también es de Estado de Derecho. El warning de los Estados Unidos. A ver, los Estados Unidos hacen normalmente semestralmente unas alertas, hacen un warning. Y lamentablemente el que nos acaban de dar, pues salimos muy mal. Ellos en principio lo hacen para sus propios funcionarios, pero pues lo ven también los ciudadanos. Y en algunos estados en esta ocasión, de plano el mensaje fue: no vayan a ese estado si no tienen a qué ir. Pues es terrible. Es terrible porque muy probablemente puede haber cosas hasta como estas, ¿no? Muy probablemente puede haber impactos hasta de los seguros, donde digan: yo no te pago un seguro si tú eres piloto de avión, o yo no te pago un seguro si eres un tour operador, o yo no te pago un seguro si vas a un estado en México donde dice que hay un warning. Entonces sí es un problema. Nosotros lo que hemos contestado, primero es importante desde cómo contestas. No hay que trivializar, no hay que decir: sí, pero en Baltimore matan más. No, ¿sí? Que dan ganas, porque en Baltimore matan más. Pero no puedes contestar así. Como tienes que contestar es: lo tomamos en serio, es un tema absolutamente importante para los mexicanos y estamos trabajando para fortalecer el Estado de Derecho. Y la otra cosa que hacemos, y además hay que hacerlo, que no hace el discurso, sino hay que aterrizarlo. Y la otra cosa es que a través del Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM, estamos con todo un equipo trabajando con nuestras agencias de publicidad, con nuestros turoperadores, con las agencias de viajes. Ahí sí ya más en corto, compartiendo cifras. Porque miren, nomás para que tengan datos, en México la tasa de homicidio promedio, la que tenemos ahorita, son 18 homicidios por cada 100,000. 18 homicidios por cada 100,000. Ese es el promedio, no le estoy diciendo ahorita Cancún o Los Cabos. 18 por cada 100,000. En Baltimore es de 50. En Detroit es de 50. En Washington creo que anda por ahí de 20. Entonces ahí sí llamas en corto y no con ánimo de molestar, sino simplemente decir: oye, pues sí estamos muy preocupados y sí aumento en la incidencia de inseguridad, y mira, estamos haciendo todas estas acciones, pero también comenta con tu público pues que así es como están las cosas. Y en el tema sobre todo de turismo, Acapulco es un caso más típico. Muchos de los incidentes en Guerrero se reportan desde Acapulco y parece que están ocurriendo en Acapulco y están ocurriendo en otros sitios. Entonces, sí lo tomamos en serio, hay que hacer todo lo posible para que se fortalezca la seguridad, y sí salimos a tratar de explicar, porque no nos podemos dar el lujo de que este sector que está creciendo también y que genera tantos empleos, este sector no se nos puede desacelerar. Bueno, ustedes tienen desayuno y yo tengo una cena. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad.